Vamos. Bien. Iniciamos nuestra clase de hoy, 16 de junio, Vida Humana, Sociedad y Derecho. Como siempre estamos grabando para que la clase quede a disposición de ustedes. ¿Qué pregunta, comentario o sugerencia tienen para hacer? No, profe, por ahora ninguna. Bueno, muy bien. El día 23, como ustedes saben, tendremos nuestro parcial, segundo parcial escrito con el temario que van a poder consultar ahí en el grupo y en el Facebook. Son los temas que hemos visto después del primer parcial. Y va a estar también lo que son los temas del coloquio y el material. En el día de hoy se va a agregar algunos, como Paola ya han visto, algunas cosas que hemos agregado a la página, al grupo de Facebook, ¿sí? Donde vamos colocando el material, ¿sí? En este caso referido al tema de la justicia. ¿Sí? Incluso ahí hay un pequeño texto que me pareció muy interesante perdón, no es sí, es el texto, pero es la canción de María Elena Walsh, ¿sí? Sobre esa señora de ojos vengados. Un Profe, está silenciado. Perdón por la interrupción, continuamos. Creo que alguien me había hecho una pregunta. No, profe, solo que se había silenciado. Ah, bueno, el frío nos había congelado. Bueno, ahí está entonces eh, un- algunos artículos que van a tener que ver con la justicia y el rol de los jueces y de los abogados. Allí alguno me preguntó, no sé, creo que fue Jimena, no me recuerda quién, eh, los mandamientos del abogado. Ahí hay un texto de Eduardo Pitir donde están los mandamientos del abogado, que siempre es bueno tenerlos presentes, está muy bien escrito, es de fácil lectura y de fácil recordación. Bueno, el resto del material será incluido entre hoy y la próxima clase, de manera tal que quede todo con el respectivo temario
para el parcial, segundo parcial y para el coloquio del día 7 de julio. El coloquio es oral, el segundo parcial es presencial y escrito. Para el segundo parcial, ahí les dejo a ustedes para que coordinen con Lidia cómo quiere hacer, si ella desea que lo hagamos, si ella puede hacerlo presencial, la escucho, si no puede, le paso la consigna y le graba a alguno de ustedes y me lo envía. Lo que le sea más fácil a Lidia, Paola, Santiago, María Jimena o cualquiera de ustedes coordina con Lidia el tema para no complicarle demasiado la vida. Bueno, profe. Gracias. Alguno de ustedes me parece que estuvo en un diálogo que tuvimos anoche sobre cárceles y derechos humanos. Me parece que alguno de ustedes estuvo, ¿no? ¿O no? ¿O fue del otro grupo? Yo me uní, profe, un ratito, sí. Ah, bueno. Ahí va a estar ya está grabado el diálogo. Yo estuve, profesor. ¿Cómo? Yo estuve, profesor. Ah, bueno. Entonces, este diálogo que tiene que ver sobre derechos humanos, justicia, establecimientos carcelarios, tuvo la presencia de un juez, que es el doctor Víctor María Vélez, un periodista que ha estado en El Salvador viendo este tema de estas cárceles de máxima seguridad, y un sacerdote que es capellán en los institutos de menores de la provincia de Córdoba. Un futuro abogado como ustedes, creo que les va a ser muy útil la escucha de este material, que va a quedar a disposición de ustedes. Ustedes saben también que yo voy tratando de explicar el porqué y el para qué de cada uno de los materiales, tanto escritos como audiovisuales, que quedan a su disposición. Naturalmente que gran parte de ellos está destinado a la preparación de la materia y para poder preparar el parcial y para poder preparar el coloquio. Pero siempre está pensado todo para que dure y sirva más allá de la aprobación de la asignatura y la obtención de los créditos, que es un poco el objetivo legítimo, inicial, de cursar estas materias opcionales. Pero siempre yo pienso con una mirada más a largo plazo, que el paso del alumno por esta asignatura opcional, en este caso vida humana, sociedad y derecho, pueda contribuir a la reflexión, pueda contribuir a la formación y que de alguna manera ya cuando ustedes no tengan un vínculo con la facultad porque han egresado y están
trabajando, ejerciendo la magistratura más adelante o realizando cualquier función vinculada a la justicia puedan volver a estos textos, estas sugerencias, estas reflexiones, ¿no? Pensadas, digo, entonces como algo que ayuda a la formación integral del abogado. No me canso de recordarles que un abogado no es solamente aquel que conoce de leyes, que recita artículos, que invoca tratados y que a veces en un lenguaje que el común de los mortales no logra entender, dice un montón de cosas, a veces lindas, a veces oscuras, a veces muy floridas, otras veces no tanto, pero un buen abogado no es un buen hablador, es alguien que puede de alguna manera, y acá introduzco un tema que ustedes van a ver reflejado en los artículos que se suben hoy, un colaborador de la justicia, ¿sí? Alguien que ayuda a la tarea de impartir justicia, de ese dar a cada uno lo suyo, que de eso se trata la justicia. Y el abogado es un colaborador importante y esta función no la debemos olvidar y debemos procurar que en el ejercicio de esta tarea profesional no se nos olvide esto. Yo insisto, a veces puedo ser reiterativo, pero me parece importante no perder de vista esto. Ser abogado no es recordar o recitar textos legales, es mucho más de eso. Y la justicia no es solamente la aplicación mecánica de la ley. Tiene que atender a muchas otras cuestiones. Por eso es que en los textos que hemos sugerido y que les pedimos, hoy les vamos a pedir de nuevo dos talleres de lectura que prácticamente ya van a ser los últimos y que tienen que ver con el derecho y que tienen que ver con la justicia y el rol del abogado. ¿Qué textos son los que hemos estado analizando hasta el momento? Hemos puesto, no digo todos los textos, sino los últimos a los que hemos hecho referencia sobre la cuestión del derecho. Por una parte, ese capítulo cuarto de la obra de Jacques Maritain, El hombre y el Estado, a donde hemos hecho referencia a los derechos humanos y al fundamento de los mismos. Estos derechos que desde 1948 están solemnemente receptados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos también colocado y les hemos pedido o les vamos a pedir una lectura acerca de el fundamento del derecho.
retomando esto que ustedes han visto en otras materias, ¿no? Las dos grandes posiciones, el positivismo jurídico y el jus natural. Para el positivismo, posición que respetamos pero que no compartimos desde esta cátedra, el derecho se agota en el derecho positivo, es decir, en aquello que surge de la voluntad del príncipe o de la decisión de la asamblea, es decir, disposiciones que surgen, hablando en lenguaje actual, del Poder Ejecutivo, ¿sí? O las disposiciones que surgen como leyes de los cuerpos deliberativos, el Parlamento a nivel nacional, las legislaturas a nivel provincial y los consejos deliberantes a nivel municipal. Naturalmente que eso es derecho, pero la cuestión es de que allí no se agota el derecho. El derecho es más allá del derecho positivo. ¿Mm? Aquello que en la expresión de Antígona, la célebre tragedia griega, esas leyes no escritas de los dioses, a las cuales Antígona le presta acatamiento antes, incluso contrariando el derecho positivo. Y porque aquí viene esta tensión entre el derecho y la justicia, que hemos ido analizando en varios de los textos y clases que hemos visto con anterioridad. Por eso también hemos colocado dos pequeños trabajos. Uno que es el texto del profesor Fernando Martínez Paz, profesor de esta facultad, ya fallecido, que desarrolló el llamado método multidimensional, es decir, la multidimensionalidad del derecho. Este análisis que va más allá de la norma, que mira a varios aspectos. Esta multidimensionalidad es muy importante que tengamos presente en nuestra formación jurídica. Más allá del positivismo jurídico, la problemática del derecho natural, más allá de el texto de la ley, la multidimensionalidad, son perspectivas que nos ayudan a comprender el derecho en su mayor complejidad. Ustedes han visto que hemos ido haciendo referencia en nuestra materia a cada uno de estos tres ejes. La vida humana, el valor de la misma, distintas dimensiones. Vamos a volver por última vez a este primer eje con la presencia, ya será la última, de un profesor invitado, un distinguido médico, el doctor Cubertino, que nos va a acompañar el próximo miércoles. Este eje, primero, la vida humana, tuvo varias intervenciones con profesores invitados, estuvo presente un conjunto de textos que nos llevó a ver el tema de la vida en sus comienzos y en su fin, toda la problemática de la eutanasia y la llamada muerte digna.
hemos analizado el segundo eje, la sociedad, vida humana, sociedad, las características de esta sociedad y las implicancias que esto tiene, entre otros, de la mano del sociólogo Zygmunt Bauman y esta visión de la llamada sociedad líquida y cómo esto impacta en la vida y cómo impacta en el derecho. Y el tercer eje, que es el que estamos en este momento desde hace algunas clases analizando, el derecho, insistiendo siempre en esta doble dimensionalidad del derecho, no quedándonos o agotando en el derecho positivo. Y recordando, lo van a poder leer ahí en uno de los mandamientos del abogado, es deber del abogado luchar por el derecho, pero cuando éste se contraponga a la justicia, es deber del abogado buscar la justicia y olvidarse del derecho. Sé que esto tiene toda una serie de connotaciones, una serie de preocupaciones. Una vez un alumno me decía, comentando esto, pero no es fácil saber a veces qué es lo justo, profesor. Efectivamente, no es a veces fácil discernir qué es lo justo, pero lo trágico es no hacernos la pregunta y quedarnos solamente en que, bueno, yo me quedo con lo que manda la ley, hago lo que la ley manda y no me hago ninguna otra pregunta. La justicia, bueno, esa es una cuestión para discurrir en otros ámbitos. El abogado debe ajustarse a la norma y punto. No es así. Y por eso una serie de trabajos, planteos y demás. ¿Han visto ustedes también que en esta serie de profesores invitados que hemos tenido, recibimos la clase anterior, la visita del profesor Julio Plaza, que nos planteó acerca de el retorno de la persona a la visión de la democracia y cómo en la sociedad contemporánea aparecen toda una serie de interrogantes que afectan el sistema político en el cual estamos insertos y esta cuestión de la concentración del poder, de la falta de participación de sociedades manejadas muchas veces por oligopolios o verdaderas oligarquías, grupos que monopolizan el ejercicio del poder, que nos plantean una serie de interrogantes. La clase del profesor Plaza, me gustaría en este momento cederles la palabra y que me digan ustedes, esta fue la última actividad que tuvimos en la cátedra que les ha permitido a ustedes dentro del contexto de la materia reflexionar. Los escucho. Ahí está, ahora sí. A mí, el profesor Julio Plaza, la verdad es que me dejó, fue como que me tocó con el tema, cuando tocó el tema de la democracia, hasta dudas, ¿no? Porque hablaba de estos grupos oligarcas como que nos manejan, y muchas veces nos sentimos que ese grupo que están como en el poder o que manejan ciertas agrupaciones,
no nos dejan razonar o nos imponen ideas. Y me pareció, la verdad que muy gratificante escucharlo a él hacer preguntas que uno mismo se hace. ¿La democracia es un sistema de gobierno? ¿Vivimos en democracia? Y la verdad que la clase de él me encantó, me dejó mucho para razonar. Muchas gracias, Paola. ¿Los demás qué piensan? Sí, profe, la verdad que a mí también me hizo reflexionar mucho y es un tema de que muchas veces hablamos y de estas fallas que tiene la democracia, de que no es un sistema perfecto, de que tiene muchos problemas y yo creo también que hay un tema central que es una crisis que estamos viviendo de representación en la democracia. Y eso también es importante tocarlo porque importa y tiene consecuencias. Pero la verdad que me hizo reflexionar mucho. Estuvo muy buena la charla. Gracias, Santiago. ¿Alguna otra observación o comentario que deseen hacer? A mí, profe, me gustó cómo abordó el enfoque y digamos, lo dividió en tres partes que iba a dar la charla y me dejó pensando, o le iba a consultar a usted si el doctor o el profesor tendría algún escrito, algo sobre lo que habló, o si es escritor también sobre ese tema, porque me interesó mucho para leer sobre eso. No lo sé exactamente, María Jimena, pero le voy a preguntar, o si él tiene la posibilidad de enviarnos el texto escrito de su disertación, se lo voy a pedir, y si lo tiene, lo voy a poner a disposición de ustedes. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario o reflexión? Fíjense ustedes que siempre estamos, casi yo diría, obsesivamente, ¿m?, utilizando el término reflexión. ¿M? Les pregunto, ¿qué reflexión pueden hacer ustedes? ¿Qué les ha permitido? ¿M? Porque muchas veces, y esto es a veces una falla de nuestro sistema educativo, es decir, una falla nuestra, nos quedamos en la repetición o en la memorización o en el comentario literal de un texto, de una conferencia, de una clase, cuando en realidad lo que se busca realmente en un verdadero proceso de aprendizaje es que uno pueda preguntarse, pueda cuestionarse, pueda volver a ver lo que estamos viendo y viviendo, ¿no?, y analizarlo desde otra perspectiva o formularnos preguntas. ¿No? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está desenvolviendo este sistema político? ¿Cómo se está aplicando la ley? ¿Cómo eh, se está desarrollando el proceso institucional? Eh, entonces, reflexionar es pensar, preguntarnos y preguntar, cuestionar y cuestionarnos, de manera tal que no aceptemos acríticamente todo lo que nos es dado y tampoco pensar
que lo que tenemos es fruto de algo inevitable. Es fruto de lo que hacemos o dejamos de hacer. Sé que en este momento Argentina está transitando una vez más en este ya largo periodo de 40 años la elección de los gobernantes. Y bueno, y hay todo en este tiempo preelectoral una serie de cuestiones que plantean a través de los medios de comunicación que tienen que ver sobre dos cuestiones. Una que le llamaríamos formal y otra sustancial. Lo formal tiene que ver acerca de cómo se designan los candidatos. Y miren qué situación paradojal está viviendo nuestro país. Y por eso mi insistencia de que no solamente hay que mirar la ley. Si un extranjero que no conoce nada de nuestro país viniera en este momento y viendo que va a haber elecciones dentro de un par de meses y preguntara cómo se eligen los candidatos para cargos electivos. Bien, si uno mira la ley, ustedes saben, estamos hablando del orden nacional, que hay un procedimiento conocido por su sigla, PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, en la cual se supone que son los ciudadanos los que van a elegir a aquellos que se van a presentar como candidatos. Eso es lo que dice la ley. Este supuesto extranjero de nuestro ejemplo, que le responden esto, no conocía la ley, se pone a ver la ley, entiende que esto, dice, pero yo veo, yo oigo, yo siento que la forma de seleccionar los candidatos es otra. Hay una persona o dos personas o un pequeño grupo, acá la palabra que utilizó el profesor Plaza y que recordaba Paola, un pequeño grupo, ese es el sentido de oligarquía, los pocos que deciden en su propio interés y beneficio. Es el sentido de esta palabra clásica, ¿no? Que viene del mundo griego. Entonces dice, bueno, son unos pocos, o es uno, o es alguno, o son algunos, los que están decidiendo quiénes van a ser los candidatos. Pero no es que la ley dice que, ¿ven? Y acá encontramos como una suerte de desencuentro, valga la contradicción. Encontramos un desencuentro, que es no encontrarnos, entre lo que la norma dice y lo que parece que está ocurriendo en la realidad. U otros que hablan de que esa forma de que sea la ciudadanía en primarias la que elija sería algo contraproducente y nocivo, perjudicial, grave. Pero entonces, de vuelta a nuestro supuesto extranjero preguntón, ¿pero no es eso lo que dice la ley que ustedes
han dictado a través de un organismo, en este caso el Parlamento, ¿cómo podría ser que aplicar eso, sería lo normal, se lo pueda entender por algunos como algo nocivo o perjudicial? Bueno, ustedes tienen todos los días a través de los medios de comunicación este desencuentro entre lo que la ley dice, lo que parece que se va a hacer o cómo se acepta o no se acepta este procedimiento. O en otros casos estamos, no pongo nombre, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, que dice, pero es que todavía esta persona no eligió el candidato. ¿Cómo? Perdón, pero no, dice, en realidad una persona es la que va a decidir quién, por ejemplo, será el candidato a presidente por una determinada fuerza política. Esto está en los medios de comunicación, está en la discusión ciudadana y de vuelta a nuestro asombrado interlocutor extranjero diría, mire, yo en realidad no entiendo cómo es esto. Y muchas veces ya no ese hipotético observador extranjero, sino nosotros mismos no sabemos muy bien qué es lo que nos está pasando. Y no se trata nada más ni nada menos que de la selección de aquellos que serán candidatos en la elección popular de los futuros gobernantes de nuestro país, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. Indudablemente que, como se ha expresado en la exposición del doctor Plaza, la democracia no es solamente que haya elecciones, pero nadie puede negar que la elección popular es un aspecto fundamental en el ejercicio de la vida democrática y que no puede ser tomado tan a la ligera como muchas veces pareciera que se lo está tomando. Bueno, ustedes ven cómo cada uno de estos aspectos que hemos ido analizando, no hemos querido quedarnos en el simple comentario descriptivo de una situación, sino, de nuevo, y esto casi hasta el hartazgo, ponernos en una situación en la que tengamos que pensar o repensar esto que estamos tratando. Todos ustedes son testigos y partícipes de esto último que yo estoy comentando, y que a mí, no ya como profesor, sino a mí, como simple ciudadano, me deja muchas veces sin respuesta. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos, cuando yo escucho que se presenta a las PASO como una tragedia, cuando es lo que la ley dispone, o se busca sortearla de alguna manera, entonces, esto no quiere decir que no pueda y deba discutirse la forma de seleccionar candidatos, por supuesto, pero discutir y decidir una forma, pues hay que tratar de encuadrarse en ese marco o, si es necesario, en algún momento, nunca en un tiempo preelectoral, cambiar las reglas del juego. Todos ustedes saben, yo no sé absolutamente nada de fútbol y sé muy poco de casi todos los deportes,
estos se realizan conforme a determinadas reglas. Nadie se le podría ocurrir que en un partido de fútbol, antes de comenzar o comenzado ya el juego, quienes regulan ese juego, árbitros, etcétera, dijeran, bueno, ahora cambiamos la regla del juego y vamos a aplicar otras reglas del juego, ¿no? Porque indudablemente que alteraría totalmente. Bueno, esto pasa en la vida social y en la vida política y muchas veces nos está ocurriendo y muchas veces esto produce una fuerte confusión a nivel de la ciudadanía. Y es importante poder tener claridad en esto, ¿sí? Para poder desenvolvernos en la vida social de una manera más humana, más creativa, más justa, en definitiva. Bueno, ¿qué piensan ustedes de esto que les acabo de comentar? ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Les parece bien, mal, no? ¿Qué dicen? Sí, yo estoy de acuerdo y en realidad es como que es algo desahuciante, por así decirlo, porque uno no sabe, o uno ya sabe de antemano por ahí en las elecciones que alguien va a ganar o alguien va a perder y por ahí no hay esto de democracia como en sus inicios se esperaba que sea, por así decirlo, y es como algo desahuciante no saber qué va a pasar o no saber cómo cambiar esto más que nada, pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Gracias, María Jimena. Profe, yo Sí, quería agregar que con esto del cambio de las reglas de juego, vemos muy frecuentemente que los partidos políticos por ahí para unas elecciones quieren cambiar las reglas de juego, para las otras no las quieren cambiar. Es siempre todo a lo que a ellos les convenga en el transcurso de esa elección y eso también deteriora a la democracia, también le causa problemas. Entonces, es un tema ese también. sí, es real lo que dice Santiago. El poder, eh, por un lado, tener en claro cuáles son las reglas de juego y por otra parte, mantener, ¿m? mantener esas reglas de juego. Alguien podría decir, bueno, pero se puede cambiar. Sí, por supuesto, se puede cambiar y muchas veces se debe cambiar, pero todo debe tener un cierto margen de previsibilidad. Fíjense qué pasa con ustedes como estudiantes. ¿M? Ustedes saben que eh, una materia se dicta entre tal época y tal época, que los parciales son tales días, que se realizan de esta manera, que la evaluación es bien. Si ustedes al enfrentar como estudiantes ese proceso encuentran que lo que se dice en la regla se transgrede en la práctica o se modifica permanentemente al calor de intereses, presiones, necesidades circunstanciales, lo que va a producir en ustedes es una especie de caos, ¿no? Es lo que nos ocurre en la vida social, en todos los ámbitos. ¿Eh? Y claro, en este ámbito político es muy importante, te decía Santiago, bueno, en esta regla que hoy la acepto porque entiendo que me beneficia, mañana la cambio, pasado la vuelvo a cambiar y entonces como no hay nada estable, previsible,
insisto, no es que no se pueda y se deba modificar leyes, reglamentos, etcétera, cada vez que sea necesario, pero no ni a tontas ni a locas, ni al impulso de necesidades circunstanciales, porque eso le resta previsibilidad a la vida social. Paola ha levantado la mano, le escuchamos. Sí, profe, lo que dicen nuestros compañeros y usted, bueno, fue parte de lo que me dejó como reflexión el profesor Plaza, porque yo pensaba, tantas propuestas que nos hacen y bueno, y tan lindas las cosas que nos van diciendo, pero me parece que todo es una carrera para llegar a ese poder. Y una vez que asumen ese poder, el pueblo, la democracia por la cual se logró asumir o llegar a ese lugar, se olvidaron, porque es, bueno, voy a cambiar todas estas cosas para mejorar, mejor para mí, o para darle un mejor puesto a gente que me rodea. Esos son algunos ejemplos, por ejemplo. Pero el doctor Plaza hablaba de que lo esencialmente de la democracia es la fe. Y el pueblo va perdiendo esa fe, porque uno cree que, bueno, uno elige sus representantes y después es como que esos representantes que uno eligió pasan a ser los oligarcas que toman todas las decisiones y nos quitan la libertad de decidir y hasta a veces de pensar, porque nos toman como tontos. Eso, profe. Y no le digo más de reflexión porque tengo para rato. Sí, efectivamente es así. Fíjese, usted, Paola, ha utilizado una expresión que no solamente es para la vida política, sino para la vida social en general, ¿no? Cuando dice pierde la fe, pierde la confianza, estas palabras, fe, confianza, creencia, o a la inversa, ¿no? Desconfianza. Una de las bases sobre las que se apoya la vida en común, la vida social, es ese poder creer en, confiar en. Y acá viene el tema, por un lado, de la previsibilidad. Bien, hemos establecido una regla, acá aparece el derecho, ¿no es cierto? Bueno, este derecho, esta regla, se va a poner en práctica y se va a proceder de acuerdo a lo que esta regla establece. Si se establece la regla y se resuelve de otra manera o en otro ámbito, ¿qué hace? Perdemos confianza en, como dice, confianza en las instituciones, confianza en la palabra. De nuevo, un tema que hemos tratado y que es tan importante, el valor de la palabra. Yo les voy a dejar un texto, espero encontrarlo, que a mí me llamó mucho la atención. El valor de la palabra. Quien fue presidente de la República Checa, luego del proceso de apertura y democratización de Checoslovaquia, caído el régimen comunista, un intelectual notable, él era un poeta y escritor, se llamaba Václav Havel. Escribió un artículo, se lo voy a compartir, que es muy interesante, que
lo lea y lo recuerde un estudiante de Derecho, y que se llama Una palabra sobre la palabra, y que es acerca del valor de la palabra, ¿sí? El valor de la palabra, que nosotros, sin haber leído nada, sin que nos hayan enseñado nada, sabemos que la palabra tiene valor y que cuando se valoriza la palabra, nos sentimos bien. Y cuando en cualquier circunstancia nos encontramos con que la palabra se ha desvalorizado, se ha traicionado, se ha manipulado, ¿no? Nos sentimos mal, nos sentimos engañados, nos sentimos estafados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado la palabra. Es real que nosotros, estudiantes de Derecho, personas de Derecho, estamos habituados a una serie de resguardos para que esa palabra quede y para que esa palabra pueda ser respetada. Todo lo que han estudiado ustedes, por ejemplo, en contratos, ¿no es cierto? Bueno, me dice, no, ¿por qué esa expresión? No. Pongámoslo por escrito, certifiquémoslo por escribano, porque esa expresión, las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. No, la cuestión es así. La palabra, más allá de estos resguardos que se pueden y se deben tener, hay que valorizarlo, hay que revalorizarlo, hay que cuidarla. Por eso es que a ustedes les sorprende, hoy tenemos toda una tecnología que nos permite reconstruir lo que Paola, Santiago, María Jimena, Valentina, Lidia, etcétera, dijeron hace un año, hace un mes. Lo pueden grabar y lo tienen. Acá te tengo grabado lo que dijiste, ¿no? Y todos nosotros hoy asistimos, yo diría, azorados, o lo que es peor, ya casi no nos sorprende ver, oír, escuchar que A dijo hace tiempo, mucho o poco, blanco, y ese mismo A dice distinto o todo lo contrario. Y esto, alguien dijo, bueno, toda esta tecnología nos va a permitir darle firmeza, porque va a quedar acá, lo van a poder ver y oír. Santiago me dijo tal cosa, acá, te grabé, te filmé, pero resulta que Santiago, Paola, Jimena, Valentina, el profesor dice algo totalmente distinto dentro de mucho o poco tiempo. ¿Y qué nos ha producido esto? Nos ha producido o nos ha llevado a un fenómeno que se llama de naturalización. Hemos naturalizado, es decir, tenemos por algo común, tenemos por algo natural que A pueda decir blanco, mañana pueda decir gris, y pasado mañana pueda decir negro, y pasado mañana pueda volver a decir blanco. La misma persona, en un tiempo,
a veces no demasiado largo, frente a situaciones muy similares. Y esto nos ha llevado a una suerte de acostumbramiento, ¿m? Que no es otra cosa que naturalizar la mentira. Naturalizar esto que se llama la posverdad, la no verdad, etc. Entonces, las cosas pierden valor. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos acostumbrados, desgraciadamente por este fenómeno que estamos viviendo, la llamada desvalorización de la moneda. Que de eso se trata la inflación. Que este mismo billetito hoy vale tanto y mañana vale menos y pasado mañana vale mucho menos. Esto tiene consecuencias muy malas en la vida económica, social y política de un país. Pero ustedes saben que hay otras desvalorizaciones que son más graves que la inflación monetaria. Esa pérdida de valor de la palabra en todos los ámbitos, lo cual hace que vivamos como una suerte de tembladeral. No se trata solamente de lo que decía Paola, parte es de aquel que dice voy a hacer tal cosa, compromete su palabra, cuando está en posibilidad de realizar, porque lo eligieron, por ejemplo, se olvida o hace todo lo contrario. Entonces ahí viene la falta de credibilidad, o el descrédito, palabra tan habitual, de la política, pero también de las dirigencias en general. Pero fíjense, porque a veces estas reflexiones a nivel general no nos suelen tocar. Pero piensen ustedes lo que a ustedes les pasa, por ejemplo, como estudiantes. Entonces dice, pero profesor, usted me dijo que la evaluación iba a ser de esta manera. Y después, no, la cambio, porque a mí se me ocurre. Entonces dice, yo me siento traicionado porque yo confié en lo que usted me dijo que se iba a hacer. Confianza entre colegas. Es real que hay una serie de reglas procesales, ustedes les enseñan, donde el tema de los plazos juega. Muchas veces, en la práctica profesional, un colega le dice al otro, no se haga problema, yo voy a esperarlo una semana, un mes, unos días. Y luego, el otro confió en esa espera, aprovecha ese tiempo para hacerle una zancadilla y plantearle un recurso o lo que sea. Entonces, dice, aun cuando usted tenía la posibilidad de hacer esto, usted ha roto su palabra. Usted ha traicionado esta confianza recíproca entre colegas. Y la vida social se apoya en confianza, se apoya en cierta previsibilidad, en la creencia que lo que se dice es lo que se va a hacer. Cuando esto no ocurre, estamos en un serio problema. Pero ese serio problema, que nosotros lo solemos ver hacia determinados lugares, por ejemplo, la política, los dirigentes, los políticos, no es sino reflejo de algo que está ocurriendo en otros niveles de la sociedad. Y que si somos
realmente leales en nuestro análisis, tenemos que reconocer que eso no está ocurriendo solamente en ese lugar, está ocurriendo en otros ámbitos, ¿no?, de la vida social, de la vida económica, de la vida cultural, ¿no?, de la vida familiar, de la relación entre amigos, de la relación entre compañeros, ¿no? Yo no sé nada de fútbol, ¿no?, así que estoy muy poco autorizado. Bueno, si no está autorizado, no hable, me dirán ustedes, ¿no? Bueno, perfecto. Pero aún con todos esos recaudos, yo no sabía muy bien durante muchísimo tiempo de qué se trataba, y después me puse a pensar. Todos ustedes lo conocen y los que saben de fútbol saben mucho más que yo. Un jugador notable, ¿no?, como fue Maradona, se celebró durante mucho tiempo y hasta hoy ese famoso gol, de la mano de Dios, creo que yo escuchaba, no entendía mucho, y un día pregunté, pero a ver, ¿qué lo...? No, no, dice, lo que pasa es que el gol lo hizo con la mano. Yo no sabía mucho, le digo, pero no se puede hacer en el fútbol, ¿no? En el fútbol no es hand, mano, ¿no es cierto? Eh, no, eso es una infracción. Entonces, alguien me dijo, no, lo que pasa es que la gran habilidad es que no se vio que había hecho el gol con una infracción, ¿no? Y entonces, esta suerte de premio a la viveza, no importa, ¿no?, si se transgrede, pero si no se vio, ¿no?, si no se vio, no solamente no importa, sino que hasta celebro la picardía. Yo sé que habrá mucho más que decir, yo no sé mucho más, pero una vez que entendí que la celebración era porque no lo habían visto, ¿no?, creo que es así. A lo mejor Santiago, que ha de ser futbolista, me corregirá o no. ¿Fue así, Santiago? ¿Mm? Sí, sí, así fue, profe. Bueno, entonces, yo voy a esto, ¿no? Una sociedad que celebra como valioso lo que en realidad es disvalioso. Y lo valioso estuvo en que se hizo trampa, pero se pudo sortear la trampa. ¿Mm? Eso es trampa. ¿Mm? Eso es trampa. ¿Mm? No es nada para festejar. Está bien, me dirán, no, pero es que a un jugador famoso se le pueden perdonar muchas cosas. Yo diría la inversa. Mientras más alto se está en la escala social, por la razón que fuera, posición, dinero, prestigio, etcétera, mayor es la responsabilidad, no menor es la responsabilidad. La necesidad de ejemplaridad es mayor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la falta de ejemplaridad, ¿mm?, en quien está más alto o más expuesto, tiene un efecto negativo. ¿Mm? Ustedes saben, hago referencia a algo, Paola hablaba de nuestros políticos, etcétera. Durante 14 años, en Alemania, una mujer fue primer ministro, Angela Merkel, canciller, como se llama en alemán. Era muy frecuente para los alemanes que esta mujer, que era, yo diría, la mujer más poderosa de Europa y una de las mujeres más poderosas del mundo, iba caminando
con una bolsita con su marido a hacer las compras al supermercado. Y los alemanes la veían con absoluta naturalidad. Me pregunto, ¿cuántos argentinos podemos decir eso de, no voy a poner nombre, de nuestros gobernantes? Es un gesto, es un gesto. Y acá viene el valor de ejemplaridad. Días pasados vi un video en el cual había una señora en una parada de colectivo. Y dije, bueno, qué raro, ¿qué tiene de raro esto? Imagínense más, nosotros que vemos no solamente una señora, sino vemos una multitud, pequeñas manifestaciones en cada parada de colectivo que celebran gozosos cuando de vez en cuando pueda aparecer un vehículo de esa naturaleza. Bueno, esta señora estaba esperando el colectivo para ir al trabajo. ¿Saben quién era esa señora? La foto era uruguaya. Era la vicepresidente de Uruguay que estaba esperando el colectivo para ir a cumplir sus funciones de vicepresidente. Lo digo así, vicepresidente, porque el A no existe. Bueno, cargo el mismo. El resto lo ponen con la imaginación ustedes. Ustedes se imaginan una situación en nuestro país. Bueno, ejemplaridad, ejemplaridad. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario que ustedes quieran agregar o hacer? Bueno, los voy a dejar descansar, que se preparen a consumir su asado o su polenta a disposición de ustedes. Vamos a dejar que Paola vaya a preparar el almuerzo. No, pero con el frío la polenta va, ¿no, Paola? Bueno, lean en el Facebook el material y las consignas que les voy a dejar. Nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe, buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de.